Eso les permite también que puedan comprenderlo mejor. Entonces, muchos contenidos juntos por ahí a lo mejor se les complica. Sobre todo ahora que estamos haciéndolo todo así, de esta manera. Eh, bueno, temas a charlar. ¿Han alcanzado a hablar algo de Analía con el tema del parcial? Algunas cosas nada más, profe. Sí, poco, profe. Dijo que usted nos iba a decir quizás algo más. Bueno, no, el parcial lo vamos a hacer íntegramente por el campus. Físico de la plataforma como para poderlo empezar a cargar los datos. Eh, entonces, bueno, a ustedes les va a aparecer en día y horario lo que en el día y horario que nosotros vamos a definir la evaluación. La evaluación aparece, se les va a permitir, se les va a abrir y se les va a permitir que ustedes ingresen, que hagan todo la evaluación, que carguen todos los datos, que hagan todo lo que tienen que hacer y después ustedes al final lo van a tener que cerrar y enviar, ahí les va a salir. Yo creo que es lo mejor porque en el campus va a seguir siendo gratuito para ustedes, digamos. ¿Qué tema tener en cuenta? Que hay que tener en cuenta que el parcial va a ser teórico-práctico, que la parte teórica va a ser, vamos a tratar de que sea en lo posible de opciones múltiples, posiblemente algún verdadero o falso, y seguramente va a haber algo para describir, pero vamos a tratar de evitar lo más que podamos eso. ¿Por qué? Por un lado, porque para ustedes soy yo el que voy a tener que leer todo en la computadora y son ustedes los que van a tener que o escribir en la computadora o van a tener que escribirlo en una hoja, sacarle fotos, y todo ese trajín lo vamos a tratar de evitar, vamos a ser como muy puntuales con los conceptos. Queremos que ustedes nos digan si saben esto o no. La parte teórica, como les dije, es un poco más sencilla en ese sentido. La parte práctica, sí va a tener, no les va a quedar otra que hacerlo. Yo les voy a abrir, les abro un espacio físico ahí para que ustedes carguen el dato. Yo he estado con evaluación de chicos en otras materias ahora, hace 3 días, hace 2 días. Y básicamente ustedes van a poder cargarlos o van a poder hacer el práctico y cargar un archivo, ya sea un archivo de una imagen, hacer el ejercicio, se cargan, le sacan una foto con el celular, o lo hacen en el Word si quieren, o lo hacen en el Excel. La verdad, por mí, mientras sepan lo que están haciendo. Entonces, tengo que hacer de tal manera que sea algo sencillo, que si lo van a hacer a mano, no sea que necesiten sí o sí Excel, y que si quieren usar Excel no sea más que algo para que ustedes les pueda facilitar, nada, pues se hayan amigado con el Excel, con la plataforma. Como les dije, teórico práctico, y se abre en un horario definido y se cierra automáticamente en un horario. Vamos a iniciar, yo diría que a las 9, ya les explico por qué. Entonces, yo a las 9 en punto, a las 8:30 si quieren nos conectamos, y 9 en punto se abre la plataforma, y 9 en punto comienza el parcial, y vamos a tratar de que sean 2 horas y media, no más. Yo le tengo que dar, de todas maneras, yo puedo ir regulando el horario, ir jugando un poco con el horario de la evaluación.
¿Qué más? ¿Por qué a las 9? Justamente por eso, porque quiero que nos juntemos un rato antes, porque van a tener que estar todos con las cámaras encendidas. ¿Y por qué a las 9? Porque me gustaría que aquellos que tengan algún problema, ya sea en su casa, y que, bueno, se tengan que ir a la casa de un pariente, un vecino, no sé, no es lo normal, no es lo lógico, porque es una cuestión de que no está permitido eso, pero bueno. Eh, pero vamos a pedir con Analía de que sea con cámara activada, la evaluación. La evaluación ustedes la van a estar haciendo con la computadora, por supuesto que con el celular les basta y les sobra para que lo hagan. Entonces ponen la camarita del celular, lo dejan estacionado y listo. Y se les va a estar, porque por ahí me ha pasado que algunos chicos no se dan cuenta que se han quedado sin la cámara y bueno, soy yo el que les pido que la vuelvan a activar. O sea, voy a estar cada tanto pegándole una chequeada que estén todos con la cámara. Entonces, bueno, un poco eso como para darles tiempo también a las 9 comenzar como para que se movilicen si es necesario de algún lado. No sé si se me está yendo algo más del tintero. Las evaluaciones, como les dije, van a ser pantallas únicas, o sea, cada pregunta va a ser una sola pantalla, ¿sí? Entonces ustedes no pueden volver atrás, contestan esa o no la contestan y siguen, pero porque no la saben, pero contestan esa y van avanzando, no pueden después volver atrás de él, le voy a sacar esa. Y lo otro es que las preguntas van a ser aleatorias, ¿sí? Es un pequeño, una pequeña opción que tiene ahí para que, bueno, a cada uno le llegue aleatoriamente las preguntas, ¿sí? Vamos a tratar de que todas las preguntas estén de teoría estén al principio y que todas las de práctica estén al final, pero no más que eso, pero sí van a ser aleatorias. ¿Qué va? Va todo. No les puedo, como todavía no lo hago, todavía María no me manda la teoría, tampoco les puedo decir que va a haber algún tema que no va todo, vamos a tratar de que vaya todo de alguna manera, ¿sí? Lo más ordenado posible. Así que bueno, no sé si se me ha olvidado algo. Profe, ¿Sí? ¿qué tiempo vamos a tener para rendir? Mira, yo en la otra materia le pusimos 1 hora y media y terminó siendo 2 horas. Fue como medio, viste. Entonces yo le calculo que 2 horas y si es necesario le extiendo media hora más. Calcularle de las 9 hasta las 11 o de 9 a 11:30. Creo Perfecto. que, creo que estamos bien con eso, ¿no? Si ustedes han estudiado y han leído, va a ser algo rápido. O sea, las preguntas las deberían pasar rápido. ¿Sí? Y la práctica, yo como les dije, lo voy a forzar a que no sea algo tan complejo, que no tengan que estar horas sentados ahí porque no quiero que ustedes, yo lo que me interesa es que ustedes demuestren que han estudiado y que demuestren que saben lo que están haciendo, nada más, no me interesa complicarles la vida. Y otra pregunta, profe, ¿Sí? ¿por qué la opción de no poder volver para atrás, digamos? Yo, por ejemplo, no sé, como que soy muy indecisa, siempre me gusta. Sí, eso también iba a preguntar porque me pasa de, no, más que nada con la teoría también, de decir, Eso. bueno, lo dejo porque esto no me lo acuerdo, sigo con otro y después ahí me cae la ficha. Yo en realidad yo también he sido estudiante y soy como ustedes también, o ibas dejando lo que más o menos te quedaba en el tintero y pasabas a contestarlas más a donde tenías más certeza. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, yo lo estoy haciendo en realidad la otra cátedra que les comentaba que hacía hace 2 días, la docente fue quien lo armó al parcial y ella lo armó justificando de que de esa manera, bueno, se evita que se vaya y se venga en el lugar y bueno, che, tal pregunta, che, mira, tal pregunta, para evitar ese tema de copiarse. Lo veo, sí, yo no tengo problema, lo veo, no. Ya sobre el día vamos a decidir, según cómo venga la mano, ahí decidimos cómo es la cosa. Yo lo entiendo, pero como les dije, en ese momento se hizo con ese criterio, el evitar ir y venir, porque recuerden a la larga, recuerden que yo no voy a estar con ustedes van a estar solos, entonces evitamos que se estén pasando datos, etcétera, ¿sí? Pero no es más que eso.
Nosotros los vamos a ver, pero no es lo mismo que un parcial. Profe, y respecto a la práctica, por ejemplo, no sé, serán, por darle un ejemplo, ¿no? 3, 4 puntos. Uno de cada tema o dos de cada tema, no sé. Nosotros, o sea, de igual forma, o sea, ¿cómo le quiero decir? El esqueleto o la estructura, digamos, de cada punto va a ser similar al trabajo práctico, pero como usted dice, no quiere que estemos, no sé, 2 horas ahí tratando de resolver un ejercicio, sino que va a ser un poco más quizás simple o acotado en algunas variables, pero sería algo como una estructura similar, ¿no es cierto?, a un punto de ese tipo. Mira, por lo general, todos los años yo trataba de que ustedes lo razonen más a los ejercicios, pero eso me lleva mucho tiempo, ustedes créanme. Siempre he tratado de que vean que la hidrología y la hidráulica, cursos dos, pero la hidrología no es una receta de cocina, sino que en realidad tiene una lógica y bueno, que podés ir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Entonces, bueno, generalmente les daba lo que antes les daba en un ejercicio, les decía, bueno, mira, determiname el hidrograma para tal crecida, ahora les decía, bueno, a partir de tal hidrograma, decime cuál fue la precipitación que la generó. Yo creo que este año vamos a abocarnos más a tratar de seguir la lógica, a seguir como más o menos hemos visto. No quiero que lo mecanicen, pero sí quiero que vamos a tratar de seguir alguna lógica y vamos a tratar, o ya sea de tomar un fragmento de un práctico, como decís vos, o vamos a tratar de seguir la misma metodología, el razonamiento que hemos venido teniendo en los prácticos. Profe, yo no he rendido, por ejemplo, al momento de pasar al Excel o algo así para que no se vaya a cerrar y anular el examen. ¿O no hay problema de ir a una ventana a otra? No, abrís en simultáneo, eso no hay problema. Después, cuando vos haces en el Excel, lo guardás, fíjate dónde lo vas a guardar nada más, porque la opción que te voy a dar abajo, yo cuando sea para cargar un archivo, yo te voy a decir, bueno, mira, ahí se permite adjuntar un archivo, que es una solapita, un lugar físico ahí para que vos cliques. Y bueno, ir a buscar el archivo que has guardado de Excel, no debería haber problema, se puede estar con las dos pantallas en simultáneo. No debería haber problema. Sí, sean pacientes con porque es la plataforma y vamos a estar todos y la verdad es que me pasó que incluso estos chicos eran 8 nada más y en algún momento a uno se les salió, ¿viste? Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo vamos solucionando sobre la marcha los problemas, pero yo pensaba hacerlo por acá porque me pareció más práctico. La otra opción es hacerlo por el Classroom. Que en el Classroom es exactamente igual, nada más que bueno, son los formularios de Google. Pero me parece que de esta manera ustedes no tienen ningún gasto, nada, entonces vamos a tener que ser pacientes, nada más. Otra pregunta, profe, en cuanto a las consultas, ¿nos podemos seguir manejando por WhatsApp o sí, podemos tener algún día así consulta? Para el parcial, Sí. Si quieren ponemos un día de consulta, no tengo problema. O sea, nos manejemos si quieren por ahí por el WhatsApp, si están como medios complicados, bueno, no sé, el martes que viene nos juntamos en la mañana. ¿Sí? Nos juntamos a las 11 o a las 12, si no tienen clase, o a la tardecita, después de la 1, no sé, después de las 2, no tengo problema, yo estoy. Lamentablemente estamos todo el día. Profe. Y nos reunimos, hacemos una especie, volvemos a abrir acá la sala y listo. Sería bueno que, como usted dice, el martes, si hacemos una consulta en la mañana, hagamos como un modelito, o usted, no sé, si tiene tiempo de mostrarnos el parcial, nada, de decirnos, miren, tienen que entrar acá. Yo la verdad que trato de ponerle todo mi esfuerzo, pero soy muy queso con este tema y no quiero que llegue a las 9 de la mañana y decir, profe, no me puedo conectar, no puedo ver este punto. Bueno, ya vamos a ver cómo podemos mostrar un poquitito el esquema.
hay problema. Vamos, de última vemos el otro parcial. El parcial que hice con los otros chicos. ¿Sí? Pero no debería ser muy complejo. Yo voy a compartir pantalla y les voy mostrando yo en teoría cómo es más o menos la secuencia, la lógica que tiene. Pero sí, podríamos reunirnos ustedes, si todos disponen de la mañana el martes, nos juntamos sobre las 11 o 12, ¿sí? Nos juntamos ahí una horita y media, y bueno, y hablamos sobre las preguntas para que todos los que se comuniquen se saquen la misma duda, porque no es lo mismo cuando yo tengo que estar contestando 80 mensajes con la misma respuesta, que bueno, que por ahí que todos la tengan. De todas maneras, bueno, mi teléfono todos lo tienen. Me mandan un WhatsApp y listo. Por lo general, el audio me resulta contestarles yo con el audio me resulta más fácil. Lo mismo para el parcial. En el parcial va a estar abierta la plataforma, ustedes van a estar rindiendo y el que quiera hablar va a hablar, pero son preguntas generales. Y mire, profe, no sé qué dice acá, pues no debería ser. No se entiende qué dice acá. Es una cosa y una pregunta puntual, algo muy referido o muy puntual a lo de ustedes, eso mándenlo por privado. Por WhatsApp. Bueno, ¿más preguntas con respecto a eso? No, profe, ¿podría grabar esta consulta? Esta clase, perdón. ¿Sí? Muchas gracias. Ya le pongo a grabar. No sé qué pasó, profe, con la clase anterior que no se subió a la plataforma. Vos sabés que yo no tengo idea, yo en realidad le doy grabar y listo, y le mando nomás. Y cuando termino, cierro sesión y la vez pasada así lo hice y apareció, ahora no sé. Antes de cerrar sesión tiene que detener grabación, creo, por lo que estuve leyendo. Pero yo la vez pasada, la primera vez no lo hice. No, yo me descargué el PDF, digamos, de cómo funciona el Blue Button y dice que hay que poner, una vez que terminó de grabar, tiene que poner detener y recién cerrar la sesión. ¿Pero dónde dice detener la grabación? Sabría decirle. ¿Viste? Es que yo no lo, fíjate, yo acá le he puesto grabar, le estoy grabando ahora y le aprieto y me dice, ¿está seguro que desea pausar la grabación? Pero te aparece como pausa y te parece continuar la grabación. No sé. No, si yo también intenté grabárselas. Bueno, vemos si... Le decía que quizás sea eso, quizás sea que la tiene que pausar y luego salirse. Bueno, vemos si le hacemos lo mismo ahora. Espero que aparezca, yo no sé, la vez pasada apareció sola, yo hice cerré y apareció sola, y espero que, digamos, todavía tengo la esperanza de que aparezca la otra. Lo van subiendo paulatinamente supongo que los administradores. Visto ya el tema del parcial, preguntas antes de comenzar de la práctica anterior. Yo creo que ya han entregado todos lo del 4, ¿verdad? Creo que había visto que todos los grupos. Yo tenía una duda. Quedaría que presenten la del 5. Eso. La práctica va hasta el 4. ¿Sí? Hasta el práctico 4. O sea, para que venga medio desfasado con este. El 2020. Sí. Vamos. Entra balance hídrico, entra la parte de cuenca, entra la de precipitación y entra la de escorrentía y crecida. Hasta ahí llega el parcial 1. Hidrometría no entra. No quita que tengan que presentar el práctico, ¿eh? Así que el práctico ese de hidrometría vayan finalizándolo, vayan dándole forma. Sí, profe, ahí tenemos dudas varios del práctico 5, antes de si puede ayudarnos, antes de empezar la clase. Dale. En el tema de las gráficas, en el punto 2, digamos, ahí nos pide graficar del método de los 0,6. ¿Sí? Y lo que no me queda claro es
cuál es o sea, cuáles son las variantes que tengo que utilizar ahí en ese método para graficarlo. A ver, déjame ver qué te estoy pidiendo. Y aquí estamos, vamos compartiendo, compartimos toda la pantalla. El Omar ya se va, así que voy a cerrar acá para que no se nos ponga tan... Pero esto, ahí deberíamos estar con esto. Bueno, dijimos que problema número 2. Yo te pido el método de los 5 puntos y el método de 0,6. Gráficas las vas a poder hacer pura y exclusiva, van a ser... las vas a poder hacer con el método de los 5 puntos y las gráficas del perfil... Las gráficas del método de los 5 puntos, de las verticales, y en el caso del transversal, a ver, ¿cómo te lo hago para que lo grafiques? ¿Cómo te quedaría algo? ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí, profe. Sí. Mi duda también, profe, es cómo graficar las velocidades. Date un cacho, ya te muestro las dos. Eso lo van a graficar con esto. Vamos a copiar. De acá. Mucho. Yo pongo un cachito más chiquitito para que no le dibuje. Esto en realidad les va a costar. Esta, la primera, la transversal. ¿La transversal qué? La transversal es la que graficas, la que vas a graficar las velocidades. Vos vas a tener tu perfil, tu sección. En este caso, fíjense, alguien me mandó una consulta preguntando. Progresiva 0, altura. ¿Sí? 0,73. O sea que acá tenemos esto. Una cosa así. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Primer dato a tener en cuenta. No es un cauce como siempre, sino que progresiva 0, tengo altura. Será una cosa así. Entonces, progresiva 15, tenemos una altura de 0,15. Bueno, será una cosa así. Progresiva a los 15 metros. Esta es tu sección. Vos en esta sección, en tus verticales, vos vas a tener en esta vertical número 1, que está de acá, vertical número 2, que está de acá, vertical número 3, que está de acá. En el método de los 5 puntos vos vas a tener 5 puntitos, 5 velocidades. Estas velocidades yo las estoy haciendo con cruz, son las que vienen para acá, vienen hacia la pantalla. La pantalla están ustedes, ¿sí? Este es un perfil transversal. Entonces, lo que yo te estoy pidiendo es que esos datos van a tener, estas velocidades que vienen hacia acá van a tener un valor. Lo vas a ver calculado acá con la velocidad parcial, ¿sí? Esa velocidad parcial ustedes sabían que se sacaba con la ecuación del molinete, pasando, dividiendo las revoluciones en el tiempo que se da, y aplicando la ecuación del molinete, entonces me daba esa velocidad parcial que era cada una de esas velocidades que estaban acá, que iban a tener cada uno un valorcito. Luego venía la velocidad media, que se sacaba con la expresión esa de dividido en 10, o multiplicó por 0,1, y luego sí la velocidad de sección. Con la velocidad parcial, ustedes van a graficar tanto la sección transversal como la sección, los perfiles verticales. Entonces, a este valor de acá, estoy haciendo el círculo, le va a corresponder un valor acá, digamos, en esta ubicación. O sea, será, no sé, por dar un ejemplo, 0,1. El siguiente, sabemos que es un poquito más grande, 0,2. El tercero será 0,15. Y así sucesivamente hacia abajo. Son los valores de la velocidad. Entonces, acá al lado vos vas a también tener una
una, una velocidad y será 0,12. Entonces, ¿qué es lo que les está? Y el de abajo 0,20, 22, 21, qué sé yo, 23, 0,16, por ejemplo, el de abajo, y así, son las velocidades, lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Y bueno, que tracen en esta sección que ustedes tenían una línea aproximada que trate de interpretar los puntos, las velocidades por donde están. Entonces, bueno, les va a dar una cosa así, váyanse moviendo, no hace falta que se vuelvan muy locos, pero que les muestre la forma de la isotaquia, ¿sí? La van a graficar entonces con esa velocidad. Les va a dar en teoría algo así. Si lo pueden hacer con un software, pero mucho mejor, no es más que. Pero ustedes pueden obtener esa interpolación, aunque sea gráficamente o que sea a mano, o pasando, rayoneándolo así como lo rayoneo yo. Pero si ustedes escriben el valor de la velocidad que le corresponde, se van a dar cuenta que acá esta con esta más o menos se van a poder unir, que esta con esta se van a poder unir, esta va a venir por acá, entonces la de acá, el 0 acá abajo va a salir así, entonces más o menos lo van a alcanzar a ver, que acá en el medio se va a hacer una cosa así, que esta va a ser la máxima, ¿sí? Entonces ustedes un poco lo van a poder interpretar a la gráfica, les va a dar la isotaquia, pero tienen que graficarlo y desplegarlo en todo el perfil transversal, ¿sí? Este es el perfil transversal de la sección. En el caso de si se les complica mucho, coloquen los valores, nada más, hagan esto y coloquen los valores para que por lo menos cuando estudien ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? No hay problema que no lo grafiquen. Después de último, cuando estén estudiando, van a tener como más cerrado todos los conceptos y lo van a agarrar con una lapicera y lo van a rayonear, estoy seguro. Van a decir, bueno, por acá venía la sección, o así era la isotaquia, pero si se les complica mucho, por lo menos quiero que me dejen el damero con los valores ahí, para que ustedes lo vean. Grafican la sección transversal, grafican esta sección y colocan los valores de las velocidades en cada una de las ubicaciones que corresponden. Y en el caso de la velocidad del perfil vertical, bueno, el perfil vertical es muy sencillo. Ustedes nuevamente van a tener estas 5 velocidades, solamente lo van a poder hacer con en las 5 velocidades, entonces van a poder graficar para esta vertical 1 un valor de velocidad que tendrá acá, será, en este caso habíamos dicho, 0,1. Y esta es la velocidad superficial. A los 0,2 de eso, ojo con estos valores están mal, me han quedado pero esto ustedes lo tienen que tachar. Perdón. No lo tengan en cuenta esto porque no corresponden a estos valores. Yo me olvidé de borrarlos. Esto es lo mismo de la práctica. Pero siempre sepan que corresponde a 0,2 de H. Y H vale 0,73. Entonces a 0,2 de 0,73 irá este 0,2 de acá, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho recién. A los 0,6 de acá, 0,6 desde la superficie, vendrá el 0,15 de ahí. El valor de 0,15 de acá. Y así a los 0,8 vendrá tanto y al fondo vendrá tanto. Y así sucesivamente ustedes van a poder hacer que es el perfil vertical de la faja que están midiendo. Entonces ustedes en teoría les debería quedar esto como el perfil vertical, ver cómo se distribuye la velocidad en vertical y cómo se distribuye la velocidad transversalmente que se ve con esto. Pero bueno, si esto ya les he dicho, no lo pueden hacer, no me interesa, por ahí lo hacíamos en pizarrón como más sencillo, lo íbamos haciendo paso a paso, no lo podía hacer. Y esto, sí, grafíquenlo porque es muy sencillo, este es un gráfico X y de X. ¿Quedó? Profe, o sea que tenemos que hacer un perfil de esos para cada vertical. Para cada vertical. Sí, van a ser, ¿cuántas verticales son? Son 7 verticales, nada más, no es mucho. Son 7 gráficas. ¿Sí? Que con un Excel vos lo vas a poder hacer si vos tenés la velocidad parcial y tenés las alturas. ¿Sí? Que son esas profundidades que vos vas viendo.
¿Algo más? Sí, profe. En el punto 1, Ujú. usted en el PDF, en la explicación anterior, multiplicaba el caudal medio, creo que era. Bueno, hacía la multiplicación de la velocidad media por el área y después agregaba un K. Ese K no sabemos de qué es. Recuerden que yo les dije que ese K es el que tiene en cuenta porque estamos hablando de un aforo con flotadores, y el K es el que tiene en cuenta la inmersión. Yo se los había mostrado la vez pasada. ¿Estamos hablando de? Sí. Les había mostrado acá, cuando les hablé del flotador, si no me equivoco es este de acá. A saber dónde está. Bueno, no importa. Yo les había mostrado de que tiene en cuenta, tiene en cuenta cuánto se ha sumergido el elemento que va flotando, ¿sí? Eso pensé que lo había graficado por ahí, pero no. Es cómo va de sumergido ese elemento. Eso, a ver si yo lo tengo en alguna práctica del año pasado. Okay. Creo que es de 2019. Ahí dice aquí toda la práctica. No, bueno. Esto tiene en cuenta la profundidad. Yo les dije que hay una tabla que tiene en cuenta la relación del radio hidráulico con la profundidad de inmersión que uno más o menos va estimando. Esta tablita varía entre los 0,7 y los 0,9 o 0,95, no recuerdo, pero que un muy buen valor es el de 0,85 y que tomaran ese K como 0,85. Y ese K es el que tiene en cuenta porque recuerden que ustedes lo que están midiendo con los flotadores, con este método de acá, es la velocidad superficial y ustedes lo que necesitan es la velocidad media de la sección. ¿Sí? Por eso es que lo multiplican por K para trasladar a esa profundidad. Es decir, para trasladar para trasladar, ustedes van a tener esta velocidad es la que calculan y ustedes la que necesitan es esta velocidad media de acá. Acá está la máxima. Entonces, esta es la V media y esta es la VS. Y acá está la velocidad de fondo. El perfil longitudinal, lo que estamos viendo acá, ¿eh? Entonces, esta BM se calcula como 0,85 de la velocidad superficial. Bueno, ustedes entienden. De la velocidad superficial. ¿Sí? ¿Quedó eso? Sí, pasa que en la clase anterior lo había puesto como F y Claro, ¿viste? pensamos que era otro coeficiente, Bien. Bueno, pero sí era 0,85. Bien, mientras te quede que es eso y que se refiere a eso, esto en realidad depende, es una tablita que depende de dónde va sumergido el flotador. Entonces, esta distancia con respecto a lo que es la sección total, hay una tablita que se saca ese valor de F o de K, creo que entraba, no me acuerdo, tendría que buscar la tabla, después se las mando. Con el F o el K, y este valor más o menos está en el orden de los 0,85. O sea, varía de 0,90, 95, no estoy 100% seguro, a 0,7. Ahí, nada más. Pero bueno, el valor de 0,85 está como muy aceptado eso. Pero es lo mismo que multiplique el 0,85 por cada repetición de la velocidad media a que lo multiplique al final. ¿Sí? Sí, porque acordate Bien, que el bien. promedio y acordate que es de propiedades matemáticas, digamos, de distribución nada más. O sea, lo que vos vas a tener es, en un promedio vas a tener la sumatoria
de las velocidades superficiales dividida en n. Esta es la Bm promedio. Y es lo mismo que lo multipliques por K o que multipliques cada uno de los K porque este valor es constante. O multiplicas acá o sacas factor común acá. ¿Qué más? ¿Estamos hechos entonces? Bueno, comenzamos entonces con la clase de infiltración. Denme un minuto, traigo agua y listo. Bueno, el práctico de... ¿Lo puede poner a grabar, profe? Ah, cierto. Y no la grabación, yes. Bueno. El tema de hoy es el tema de infiltración. Nuevamente, como cada clase, recurso a ese pequeño esquema que tengo, donde les dije que había lo que habíamos visto: precipitación, cuenca, cómo actúa, esa precipitación, cómo escurre, cómo varía en el tiempo ese escurrimiento y cómo lo medimos acá, ¿sí? Cómo lo registramos nosotros. Entonces, ya hemos visto todo lo que es superficial. Entonces ahora una parte de esto que había precipitado escurre, hemos dicho como precipitación en exceso, y otra parte infiltra. Y esto que infiltra es la antesala, o sea, por supuesto que es la parte que más les interesa a ustedes, es la parte más importante para ustedes. Y es la parte de agua que de alguna manera aprovecha el cultivo, lo vamos a ver el año próximo, y que por supuesto que según el tipo de suelo, tiende por percolación a abastecer el nivel freático, o mejor dicho, los acuíferos, ¿sí? El nivel freático es limpio, abastecer los acuíferos. Esta agua de los acuíferos, según sea, yo les voy aclarando desde ya, que según sea el terreno, la superficie, etcétera, esta agua nuevamente puede emerger. Entonces el ciclo se cierra, ¿sí? Luego por evaporación sube a los lagos, generalmente lo hace en los cauces, ¿sí? El aporte es en los cauces, se acaba un cauce de agua, este nivel, este acuífero aporta a esto acá, y esto por supuesto por evaporación vuelve a emerger, con movimiento de las masas de aire se viene acá, vuelve a precipitar y el ciclo hidrológico se va cerrando de a poquito.
Eh, Se los digo, pero no me gusta que les quede como temas aislados. Yo les dije, esto lo podemos ver así, podemos nosotros englobar y ver así, o lo podemos ver así también, y es cualquiera de los dos métodos vale, siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ahora lo que nos vamos a limitar a ver es esta partecita de acá, la infiltración. Ustedes ya han visto que la infiltración es un proceso a través del cual el agua atraviesa las capas del horizonte de suelo, digamos. Pasa desde la superficie hacia los horizontes profundos, ¿sí? Bueno, acá me ha quedado eso que no. Entonces, bueno, han visto un poco cuáles son en teoría, cuáles son los factores que lo afectan. Han visto cómo se determina. Han visto las expresiones clásicas que tenemos, porque tenemos, por un lado, nosotros vamos a tener, más allá de los factores que afectan esa infiltración o ese paso de agua a través de las capas del suelo, vamos a tener métodos de medirlos, ¿sí? Si nosotros medimos, vamos a tener cómo medir esa agua que infiltra, que va infiltrando hacia acá, y que según el método que nosotros escogemos, también tenemos los modelos analíticos para determinar o para analizar, estudiar ese fenómeno. Entonces, uno de los métodos clásicos, yo diría que por elite, porque es el más, y lo digo así, por elite, por el hecho de que es el más práctico para la determinación. No es el más preciso, pero sí uno de pero muy práctico, es el uso de los anillos concéntricos, el método de doble anillo. Ustedes con analidad ya recién lo deben haber visto de qué se trata, y que básicamente me permite determinar esta infiltración, me permite determinar cómo es la curva o el patrón de infiltración que va a tener ese suelo, porque este suelo va a responder, si yo grafico esto, si yo le digo, mire, muéstreme cómo usted va a variar en el tiempo, qué va a hacer con el agua cuando llegue, y el suelo los resultados me van a mostrar que el suelo responde de esta manera. De esta manera yo les dije que por métodos analíticos se puede asimilar a la ecuación de Horton, a la ecuación de Green, a la ecuación de Kostiakov, etcétera. Hay montones. Ustedes el año que viene van a ver la de Kostiakov, este año van a ver la de Horton. Cualquiera de los dos métodos son válidos. Entonces, básicamente, lo que hacemos con los métodos analíticos es poder determinar este patrón. Y también a partir de ese patrón, de este ensayo, yo puedo determinar los coeficientes. Entonces yo puedo enunciar o describir eso mediante una expresión matemática, que es lo que queremos. Es lo que nos permite decir, bueno, hemos hecho este ensayo o este estudio en este lugar puntual, lo vamos a poder extrapolar para todo esto, con ciertas consideraciones y aplicando esta expresión, que según lo que hemos dicho es la de Horton para esta parte del curso. Entonces, básicamente yo les dije, este método es uno de los más conocidos, de los más sencillos, más prácticos. Hay un montón más. Hay el método de Porchet, el método de los simuladores, que es caro, el método del lisímetro, etcétera, 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 etcétera. Las cuencas pequeñas. Hay métodos de intrusión, qué sé yo. Hay un montón de métodos de infiltración y ustedes ya con el tiempo lo van a saber mucho más que yo, porque van a dedicar su vida a esto, o sea, a conocer esto, su vida laboral, digamos. Pero esto es muy, muy sencillo y muy sencillo de entender. El método de el doble anillo básicamente son dos anillos concéntricos donde se colocan en el suelo, se hincan a masazo, ¿sí?
No es un mazazo fuerte, no es que se... Pero bueno, se hinca mazazo de ambos lados, se analiza, se ve que esto esté 100% horizontal, ¿sí? El año que viene ustedes lo van a hacer, este método, y Dios quiera que lo puedan hacer. El año que viene hay una práctica que se llama evaluación de campo en Recursos 2, la ven con el ingeniero Alfredo Holguín, y es una de las mejores prácticas que yo he visto desde el punto de vista más completita, digamos, desde el punto de vista de los riegos. Lo hacen para analizar el riego superficial, y en esa práctica hacen el método del infiltrómetro de doble anillo, hacen el método de la excavación y la extracción de muestra de suelo para análisis de laboratorio, para sacar la humedad, hacen el aforo en la entrada de la parcela, hacen aforo al final, es decir, en la salida, miden la pendiente del terreno para analizar las velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy completa esa práctica y ojalá que lo puedan hacer, chicos, porque ojalá que todo esto se levante y que puedan asistir y hacerla ahí atrás, ahí en la unidad integral. Está muy bueno, muy práctico. Este método del infiltrómetro básicamente se hinca los anillos concéntricos. Una vez que se marca la horizontalidad, bueno, se le suele agregar una bolsa de agua acá, una bolsa, perdón, la cual se llena de agua, y después la bolsa se saca rápidamente para que el ensayo comience instantáneamente, ¿sí? Eso es de vieja data, de práctica más que nada. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? El ensayo consiste en agregar agua a los dos anillos. En este caso, el anillo periférico tiene el objetivo de que cuando el agua que en realidad tiene el objetivo de controlar que la infiltración sea unidireccional, es decir, que sea infiltración y no sea ese movimiento subsuperficial que tendría el agua, ¿sí? Esto lo evita. Entonces, de esta manera, el anillo inferior tiene un movimiento vertical, el agua, ¿sí? Y el anillo externo, lo que hace es que el agua se pueda mover en cualquier dirección así, ¿sí? Básicamente es el objetivo que tiene ese anillo concéntrico que hay, ese anillo externo. Y el método básicamente consiste en agregar agua e ir analizando en periodos de tiempo a partir de esta regla, que como les dije estaba nivelada, y este es el marco en realidad, y esta es la regla. Uno va midiendo el nivel o la superficie del agua instante a instante, o sea, en diferentes periodos de tiempo. Entonces, este anillo, si este es el interior, que estoy graficando yo, y el agua está acá, nosotros medimos esta profundidad con respecto a este marco que seguramente va a estar ubicado acá. No siempre lo traen, hay métodos y métodos, pero bueno, vamos a suponer que esto es así, medimos a esto. Luego el agua decae en un periodo de los 5 minutos acá, entonces medimos acá y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esa profundidad, bueno, acá como se ve va disminuyendo, porque en realidad acá está medido en valor absoluto desde acá abajo, ¿sí? Mide desde acá hasta acá. Entonces por eso que va disminuyendo. Pero bueno, en la práctica se hace así, se mide desde arriba hacia abajo, ¿sí? Después hay que hacer conversión de datos nada más. Hay que hacer la diferencia entre el fondo, que lo conocemos, y esto, con la medida. De la distancia total le vamos restando las parciales. Nos va a ir dando esa diferencia. Entonces, básicamente, nosotros arrancamos con un valor que se llama enrase, que si ustedes quieren verlo así, es este valor acá.
este primer valor. El primer valor desde que yo he agregado agua se llama enrase. Y luego vienen las lecturas consecuentes. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el ensayo yo arranqué con 36.16 centímetros, esperé 5 minutos y el ensayo arrancó a las 13:55. Esperé 5 minutos y volví a leer y me dio 35.33. ¿Por qué hay diferencia? Están en dos columnas diferentes. Y lo van a ver más adelante, porque este es el enrase. Este es el punto de partida. Punto de partida, mido la siguiente a los 5 minutos, 33.55. Mido a los 5 minutos posteriores, o sea, a las 14:05, 34.71 y va bajando el agua. Mido un tiempo más, 34.15. En estos momentos, en estos instantes iniciales, por eso es que va cada 5 minutos el agua baja muy rápidamente porque se van colmatando los poros. Entonces mido y fíjense que siempre trato de mantener un nivel mínimo. En este caso los 33. Fíjense, llegué a 33 y produje un nuevo enrase. Mido, llego acá, mido a los 14:15, a las 14 horas 15 minutos, mido los 33,63 y agrego agua. Primero mido y luego agrego agua y el agua me la llevó a 34.93. Y vuelta otra vez a hacer lo mismo. 5 minutos después, leo 34.44. Sigo. 5 minutos después, 33.97. Sigo. 10 minutos después, 33.07. Mido. 5 minutos después, 10 minutos después, de 33.07, 32.21. Y fíjense, nuevamente enrase. Agrego agua. Un estimativo, no lo van a tener a mano a eso. Entonces, es un estimativo. Agrego agua hasta llevar a los 36, a los 34, a los 37, en ese orden. Y lo voy dejando nuevamente bajar y voy midiendo. Ese es el procedimiento. Voy manteniendo un nivel de agua, una lámina de agua más o menos fija que fluctúe en el orden de los 5 centímetros, más o menos depende del tipo de suelo y del ensayo que están realizando, ¿sí? Entonces, con esos datos, esto es lo único que ustedes van a obtener de campo. Van a obtener las lecturas, los momentos que hicieron los enrases y el valor, y la hora o el tiempo en que ustedes han hecho esos registros. Entonces, ahora sí podemos pasar a hacer el análisis. Eso que habíamos visto. Bueno, eso es teoría, eso es, digamos, ambos anillos están llenos de agua, solo se toma la medición en el interior, el externo es para evitar la deformación horizontal, controlar la infiltración horizontal, o es lo que nosotros le llamamos escurrimiento subsuperficial. La secuencia de lectura responde a un llenado inicial hasta una cierta altura que se denomina enrase, luego van las lecturas posteriores, se produce un nuevo llenado o enrase y así sucesivamente hasta que las diferencias entre dos lecturas sean muy pequeñas, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta, o sea, lo van a hacer al ensayo hasta que las lecturas sean pequeñas, pero más que nada van a estar regidos por el tipo de suelo que tengan, eso clavado que va a ser así. Un ensayo tranquilamente puede durar un día y medio y estar constantemente, ¿sí? O sea, ojo con eso. Luego los valores de las láminas infiltradas se determinan en función del enrase menos las lecturas. Bueno, no, ya lo vamos a ver así. Entonces, bueno, pasemos ahora sí a resolver el ejercicio. Más que resolver el ejercicio es ordenar los datos de tal manera que podamos obtener los resultados de este ensayo, donde me había olvidado decirlo, lo que pide es calcular la gráfica, calcular y graficar los valores de agua infiltrada, ¿sí? Y la lámina de infiltración, digamos, y que determinemos la expresión de Horton y sus parámetros. Con estos datos, con los datos de campo. Esto que yo he cercado acá son los datos originales de campo. Eso que está ahí. Entonces, lo primero que hacemos es
Recuerden, arrancamos a las 13:55, luego va la otra medida a las 14, luego la otra a las 14:05, luego a las 14:10, bueno, en fin. Lo que vamos a hacer es discretizar ese tiempo, pasar de la hora, en hora, minuto y segundo, a hacerlos a tiempos parciales, a intervalos de tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, en la hora, a las 13:55, por supuesto que no hay nada, a las 14 horas tengo 5 minutos, a las 14:05, 5 minutos más, y así sucesivamente voy viendo esos tiempos parciales en los que yo he ido realizando la medición con respecto a la anterior, ¿sí? Han pasado 5 minutos de la medición anterior que yo hice, han pasado 5 minutos y así. Cuando se producen los enlaces son instantáneos, ¿sí? Leo, pasaron 5 minutos. Leo, agrego agua y dejo que vaya bajando. Entonces, 5 minutos posteriores y así. No hay tiempo entre lectura y enlace. De la misma manera que lo hemos hecho con el tiempo, vamos a determinar láminas que van a ser parciales. Ya determinamos tiempos parciales en minutos o delta T, y vamos a determinar láminas parciales. La lámina le llamamos a la lámina de agua, a la capa de agua que va ingresando. Esa lámina o esa capa de agua que ha ingresado desde el cilindro interior, si el agua estaba a este nivel, el agua estaba en este nivel, esta es la lámina que me quedó. O sea, esa es la lámina que vamos aportando, ¿sí? Vamos a poner que este es todo el cilindro, digamos. Vamos a ponerlo ahí. Esto es lo que bajó. Esta es la lámina de agua que ingresó. Ya les había dicho, calculamos también como lámina el total. Pero esta es la lámina que ha ingresado al suelo. Entonces, a los 0, por supuesto que no hay nada. A los 5 minutos, fíjense, ingresó 0,83 centímetros, es decir, 36.16 menos 35.33. 0,83. Luego, a los 5 minutos posteriores, ingresaron 0,62. Es decir, 0,62 es igual a los 35.33. Perdió el mouse, no sé dónde anda. Ahí. Es los 35.33 menos los 34.71. ¿Qué es esta lectura de acá? Al tiempo siguiente, a los 5 minutos posteriores, 34.71 menos 34.15. Y son esos 0.52. Voy tratándolo de escribir para que les quede por lo menos alguna referencia. Entonces son los 34.71 menos los 34.15. Y así sucesivamente hacia abajo. Fíjense lo que pasa acá. Vamos al enlace. El enlace es 34.15 menos 33.63. ¿Sí? Eso de acá. Eso me da 0.52. Agrego agua, que me la lleva a 34.93. Y el siguiente, que es 0.49, yo lo voy a anotar acá. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual al enlace que yo tengo, porque inicié nuevamente mi medición, 34.93. Uy, qué mal que me salió ese. Bueno, 34.93 menos 34.44. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente, nuevamente a los 5 minutos posteriores ya tengo los 34.44 menos 33.97 y eso me da 0.47 y así sucesivamente hacia abajo. Y lo mismo va a pasar con los otros enlaces. Entonces ya tenemos los tiempos parciales, las laminitas en periodos de tiempo que he ido agregando yo, en intervalos de tiempo. Entonces ahora lo lógico es que nosotros acumulemos. ¿Para qué? Para que podamos hacer esta gráfica. Esta gráfica es acumulada. Y acá hay tiempo acumulado, pero no
horas, minutos y segundos, sino tiempo en valor del ensayo, nada más. Entonces, a la hora 0 yo tendré 0, luego acumulo 5 minutos, luego acumulo 10 minutos, 5 más son 10, luego acumulo 5 más son 15 y así sucesivamente acumulando siempre esto de acá. Este tiempo de acá. Voy acumulando el tiempo parcial. Entonces, ya tengo mi tiempo acumulado. Hago lo mismo con la lámina. La lámina tiene que ser acumulada. La lámina la voy a acumular con las láminas parciales. En la hora 0 no acumulé nada. A la hora 0.83, a la hora, perdón, a los 5 minutos posteriores agrego 0.83. 5 minutos posteriores he agregado 0.62, con lo cual me da en el acumulado 1.45. A los 5 minutos posteriores agrego 0.56, con lo cual la lámina que ha ingresado al suelo es de 2.01 y así sucesivamente, siempre hablando de lámina que ha penetrado el suelo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya estamos en condiciones de realizar esta gráfica, que es la gráfica de la capacidad de infiltración de Horton, donde ustedes saben que esto se define como F. F es la capacidad de infiltración de un suelo, se da en unidades de milímetros hora, y el tiempo lo pueden colocar en horas o en lo que ustedes quieran, o en minutos. Minutos es más común que se coloque. Ojo. En horas queda como medio grosero. Entonces, fíjense en lo que les acabo de decir. La capacidad de infiltración, que es la máxima capacidad de obstrucción que tiene el suelo para una lámina determinada, se grafica en milímetros hora, con lo cual esta lámina acumulada va a tener que pasar de centímetros a milímetros. Y el tiempo que estaba en minutos va a tener que pasar a horas. Una vez que hacen ese cambio, pueden hacer el cociente, es decir, 0.83 dividido en los 5 minutos, 1.45 dividido en 10 y así, obviamente en las unidades corresponden. Entonces, de esa manera han determinado la capacidad de infiltración del suelo, han determinado esta lámina. Eso que ustedes han determinado acá es esta lámina de acá, que es la capacidad de infiltración del suelo que ustedes habían visto que se hace con el ensayo y que se hace cuando hay dos medidas sucesivas, no dan más de 5% de diferencia. Entonces, según lo que decía Horton, ya lo vamos a ver, se definía por un parámetro inicial, uno final y una constante que dependía del tipo de suelo. Entonces ya lo vamos a graficar a eso, que es esta la gráfica de Horton que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, el ensayo, el ejercicio nos pedía graficar los valores de agua infiltrada y la capacidad de infiltración. Entonces, fíjense, acá tenemos esta que sería la gráfica de la capacidad de infiltración, que por supuesto se saca con esta columna, con la de capacidad de infiltración, versus ¿qué? Versus el tiempo acumulado en minutos, es eso que ustedes tienen acá, tiempo en minutos, versus la capacidad de infiltración, y ahí tienen ese parámetro, esa gráfica que yo les decía, que les da, que donde ustedes van viendo que el suelo inicialmente absorbe muchísima agua, va cayendo repentinamente, y a medida que se van colmatando los poros, el suelo, por supuesto, va permitiendo menor traspaso de agua a través de él. En esta misma gráfica, leyenda acá de ENI está mal, lo voy a borrar y lo voy a guardar para que no lo puedan, no se les confunda. Y acá lo que va es la lámina infiltrada, acumulada también, esta de acá, ¿sí? Esta lámina acumulada es la lámina acumulada. Es la lámina acumulada. Esta lámina acumulada, lo que les está mostrando, esta forma sí depende del suelo, por supuesto. El suelo responde a un volumen de agua de esta manera, porque el suelo tiene esta textura, esta compacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se encuentra
más húmedo, menos húmedo, etcétera. O sea, ustedes saben que hay muchas, que depende de muchas cosas la infiltración. Entonces el suelo responde de esta manera. Inicialmente responde así, con una capacidad muy fuerte de absorción de agua o de infiltración o de capacidad de captación de agua, y luego va disminuyendo paulatinamente. Por el otro lado, tenemos esta gráfica, y esta gráfica lo que nos está mostrando es cuánta agua le estamos echando nosotros al suelo para que responda de esta manera. Esta gráfica depende exclusivamente de los volúmenes de agua que estamos utilizando. Es una lámina desde el punto de vista hidrológico. Es agua nomás que metemos, no sabemos nada más. Esta gráfica de acá, que es la de abajo, depende del suelo. Responde de esta manera a estos volúmenes de agua que me están ingresando. Entonces, bueno, esa es, digamos, sería la conclusión, digamos, a esto. Entonces, bueno, una de las cosas que me pedía eso, y lo otro que podemos hacer, porque después queremos extrapolar los datos a otra zona, porque esto es un dato puntual, es la expresión de Horton y sus parámetros. Entonces, para determinar la expresión de Horton, esta es la gráfica de campo, la capacidad de infiltración de campo. Esta no es teórica. Si yo les diera la ecuación, ustedes la podrían hacer de la misma manera, pero esta es de campo. Entonces queremos determinar la teórica. Para determinar la teórica, nosotros sabemos por Horton, que Horton nos dice esto, que la capacidad de infiltración de un suelo depende de dos parámetros, uno que se llama capacidad de infiltración inicial y una capacidad de infiltración final o básica. Se la van a ver el año que viene como infiltración básica del suelo, donde, ya está, ya lo dejo así, donde este valor de acá, cuando ya se ha estabilizado, es lo que se llama el I básico, que lo van a ver el año que viene así, y esta es la capacidad de infiltración máxima o F0 que le llamamos nosotros, ¿sí? La inicial, F0. Entonces acá es lo mismo que el F infiltración básica o FC, que es la final. Entonces Horton dice que la capacidad de infiltración de un suelo depende de esos dos, de esa capacidad de infiltración inicial y la básica, y de una constante K que depende exclusivamente del tipo de suelo. Entonces es lo más complejo de determinar. Esas constantes por lo general están calibradas, están en una tablita. Ahora, que estén en la tablita significa que en todos lados sea igual. Entonces lo mejor es recurrir al ensayo para poder determinar. Entonces, ¿cómo se determina? Vamos a escribir la expresión de Horton. FC, en este caso, que es la básica, por supuesto que va a ser la final. Es esta de acá, y es la que teóricamente no debería variar entre dos mediciones sucesivas. Yo creo que acá la han cortado medio rapidito en el ejemplo. Pero tiene que ser mucho más parecida. Deben 50-28, 50-27 y listo. O sea, muy. Entonces, en este caso será 50.28. 3 milímetros hora. Y luego tenemos la infiltración inicial, la F0, la que inicia. Y en este caso, según mi tabla, es esta de acá, 99,6. Acá será 99,6 horas. Entonces, bueno, de esta expresión nosotros ya tenemos gran parte, ya la tenemos más o menos completada. ¿Qué nos queda saber? El más complicadito en realidad, el K. Tenemos gran parte, pero nos falta la parte más difícil. Para graficar el K, para determinar el valor de K que depende del suelo, a partir de estos datos de un ensayo, hay muchas maneras. El método más sencillo es obtenerla realizando una gráfica en la que se grafica F menos FC en escala logarítmica versus el tiempo en escala normal, digamos, escala numérica normal, ¿sí? Entonces, ¿por qué grafico yo F menos FC en escala logarítmica? Y porque si ustedes se fijan acá, yo tengo en esta ecuación de acá, que es la de Horton, yo tengo que para despejar el K, yo tengo F menos, paso para atrás FC, o sea, la infiltración básica,
igual a la diferencia del cociente, perdón, la diferencia de F0 menos Fc multiplicado por E a la menos K por T. Entonces, si yo paso esto, que es un valor fijo, que esto no va a variar, porque F0 va a ser siempre el mismo, que va a ser el inicial, y Fc va a ser siempre el mismo, entonces es un valor, es un número. Yo lo puedo pasar dividiendo si quisiera acá. A mí no me interesa. Lo puedo sacar porque no es más que un proporcional. Entonces, si se fijan, me va a quedar F menos Fc. F es la capacidad de infiltración minuto a minuto, tiempo a tiempo. Es la gráfica que estamos viendo nosotros acá. En cualquier periodo de tiempo acá vale F. Igual a E a la menos K por T. Entonces yo para despejar el K, yo aplico logaritmo natural en ambos lados. Entonces me va a quedar, de acá me va a quedar el logaritmo natural de F menos Fc igual a K por T. Igual, y lo pongo abajo, ya me quedó más, menos K por T. ¿Sí? Entonces, bueno, lógicamente el tiempo es la otra variable. Esto, si ustedes se fijan, no va a ser otra cosa que si nosotros ordenáramos esta misma expresión, no va a ser otra cosa que la pendiente de esa recta. Porque si yo esto lo alineo, lo pongo con eje logarítmico, al hacer logarítmico los datos, yo lo que hago es uniformizarlo y es hacerlo una recta. Puedo analizar como una recta, tienden a seguir una distribución normal, eso es otro tema, pero se ubican sobre una recta. Entonces, cuando se ubican sobre esa recta, la pendiente de esta recta, como ustedes ven, es el K. O sea, la pendiente de esta gráfica de acá es el K. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para determinar el valor de K? Graficar cada uno de los datos que yo he obtenido acá, cada uno de estos datos, de estos de acá, ¿sí? Con el valor de F que tiene acá menos Fc, menos el mínimo, siempre va a ser así, F menos Fc, 99,6 menos 50,28, 87 menos 50,28, 80,40 menos 50,28, así sucesivamente hacia abajo. Voy a graficar todos y cada uno de esos datos con respecto al tiempo que yo he medido, con respecto a este valor con respecto a este tiempo, este valor con respecto a este tiempo, hasta los 10 minutos, el 80 con respecto a los 15, el de 75 con respecto a los 20, y así sucesivamente, y voy a hacer esta gráfica. Voy a graficarlo en escala logarítmica a estos valores de F menos Fc, y me va a asemejar esta línea. O sea, me va a graficar una nube de puntos que se van a alinear. Trazo una línea y le saco la pendiente y ese es el valor de K. La pendiente, ¿cómo se determina? Y bueno, delta L sobre delta X. Nada más. O delta H sobre delta X, o delta I sobre delta X. Entonces, acá esta gráfica no correspondía, era el de otro, pero bueno, no importa. Ustedes acá vendrán, sacarán la pendiente de esa recta y bueno, no sé, les dará, fíjense en acá, 66,2 minutos dividido, no sé, en F menos Fc, lo estamos sacando de 100 menos 9, ¿sí? Entonces nos va a quedar que K no es otra cosa, para esta gráfica por lo menos, como 100 menos 9 dividido en el tiempo entre este punto de acá y este punto de acá, que bueno, ustedes lo tendrán que medir. Acá me da 66,2 dividido en 66,2. Entonces de acá ustedes van a sacar el valor de K, ¿sí? Entonces cuando tengan que graficar, entonces el final, la fórmula, por eso les digo que graficamos el valor de la expresión de Horton, me va a quedar 50,28 más
Y yo tengo el valor de FC menos F0, eso es constante, yo se los dije. Eso va a dar 99,6 menos los 50,28. Eso estará en el orden de los 49,32. Por E a la menos K, que K va a ser los 100 menos los 99, pero mientras los 9, dividido en 66,1, ¿sí? Y eso a mí me da 1,37. 1,3 por 37. Y ahí tenemos la expresión completa del señor Ford. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Vamos al ejercicio siguiente. Algo que yo no sé si les he mostrado, ya les lo voy a mantener igual. Para graficar una escala, fíjense, yo acá lo he hecho. Se los iba a dejar listo para... Fíjense, yo tengo acá las láminas, lámina infiltrada, tiempo acumulado en horas. Y calculo el F. Fíjense, yo acá tengo, según mi ensayo, acá yo tengo 13,2 el F0, 1,21 el FC. Entonces yo puedo calcular esto menos esto. Como F4, estamos viendo solamente este pedacito de acá. ¿Sí? Por supuesto que el último no lo grafiquen, porque va a dar mal. Y los tiempos le va a corresponder, bueno, tiempo acumulado, el de acá. Bueno, perdón, pero no era en hora. Lo vamos a graficar en minutos. Entonces, bueno, tendrán hasta acá. Entonces, fíjense, con esos dos, yo puedo insertar el gráfico que habíamos dicho. Puedo insertar un gráfico. Se los voy a hacer rapidito. Fíjense en cómo tiende a seguir esa distribución media rara. Acá yo tengo F menos F0 y acá tengo los tiempos. Acá se alcanzan a ver clarito. Y acá, para hacerlo logarítmico, doble clic sobre el eje, escala logarítmica, listo. Pico sobre los datos, agrego línea de tendencia con el botón derecho. No me va a dar, por supuesto, una línea porque no sigue, pero sí me va a salir fácil una exponencial. Entonces, ¿cómo graficamos el coso? Bueno, delta X sobre delta Y, y si no, utilizan la ecuación de gráfico que acá más o menos les va a dar de cuánto es, ¿sí? Pero es mejor es que ustedes lo calculen, ¿eh? Delta Y sobre delta X. Gracias sobre esa gráfica aproximada que le va a dar. Dicho eso, continuamos entonces ya sí al otro ejercicio. Como para dejar claro ese detalle de... El problema número 2 está referido a lo que es el índice de infiltración. Ustedes ya han visto que es el índice de infiltración. El índice de infiltración es un valor medio en la cuenca, un valor promedio, donde que tiene en cuenta que ese valor promedio es el promedio del agua infiltrada en un periodo de tiempo para una tormenta. O sea, esto es importante que lo tengan en cuenta cuando hagan la definición, que lo lean clarito, porque este valor es única y exclusivamente para una tormenta y es un valor aproximado. Es como que yo tengo una gran parcela y yo tengo un pluviómetro acá, un pluviómetro, no sé, a X kilómetros, otro más allá, y tengo uno de esos que es pluviógrafo. Y bueno, yo quiero saber en general, en líneas generales, cuánto ha infiltrado en todo el suelo, en toda esta zona que yo tengo, ¿sí? El otro era un análisis local, puntual. Este es un análisis zonal, digamos, ¿sí? Es más a nivel de cuenca. Entonces, bueno,
este método sirve para determinar la cantidad de agua infiltrada para una determinada tormenta, ¿sí? Por un evento. No es un valor constante, no se vayan a confundir con eso. El problema número 2 dice que en una cuenca de superficie de 1.650 kilómetros cuadrados se encuentran instalados 8 pluviómetros cuyos valores de precipitación durante una tormenta se consignan en la planilla siguiente. Y es esta la planilla. Fíjense. En esta planilla está conformada por 8 pluviómetros. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo una cuenca, una parcela, una zona, yo tengo 8 pluviómetros en diferentes puntos de la cuenca, que no tienen por qué estar todos adentro, pero no importa, y donde uno, a ver, tengo 2, 4, 6, 8, listo, ahí está, donde uno de esos es pluviógrafo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es un pluviógrafo. ¿Cuál era el pluviógrafo? El que me graficaba la precipitación en el tiempo, analizaba la variación de la tormenta en el tiempo. Entonces se produjo una precipitación de 6 horas, son las que vemos acá. Yo les estoy dando ya el dato acumulado. Acá no les doy el gráfico, sino que no les doy el pluviograma, sino que les doy directamente la tablita. De estos 8 que habían acá arriba, uno de estos es pluviógrafo, uno de estos grafica, que es este de acá, es el P8, le vamos a llamar acá. Y este P8 es este que está acá. Fíjense, me está diciendo que cayeron 52 milímetros, que son esos 52 milímetros que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, de esos 8, este era el pluviógrafo. Y en la salida de la cuenca, acá, se ha medido la cantidad de agua que ha salido por esa tormenta. Entonces, es lógico, para poder hacer este método, yo necesito saber cuánto se me ha ido del total, necesito saber todo lo que cayó y todo lo que se me fue. Y más o menos voy a estimar cuánto se me perdió o cuánto se me fue por infiltración, no sé si se me perdió. Entonces, se ha medido un derrame, un volumen. El derrame es un volumen que se mide, generalmente en hectómetros cúbicos, dependiendo de la magnitud. Y en este caso se ha medido el derrame. ¿Cómo se mide un derrame? Mire, ustedes tienen formas y formas de hacerlo, pero yo, por ejemplo, si yo estoy en una estación meteorológica y yo veo que el agüita viene y de repente hace esto porque vino una tormenta, que es, ¿cómo se llama esto? Hidrograma. O, por lo general, ustedes no miden el hidrograma, sino que miden H, y ustedes saben que existe una relación directa entre H y Q. Han visto, que es lo que Analía les debe haber explicado, que es la relación de la ecuación de gastos, que es el caudal en función de la altura. Entonces, para cada H le corresponde un Q. Entonces, bueno, si ustedes miden el H, ya sea con el nivel de sensor de presión o con el método de las bollitas, todo lo que sea un pluviógrafo, pueden medir entonces eso. Entonces, con eso yo puedo separar eso según el método que yo les mostré anteriormente con el hidrograma unitario, y pueden calcular cuánto es el volumen que ustedes tienen acá adentro en ese periodo de tiempo que duró la precipitación que pasó por la sección. Entonces, bueno, este es el volumen. Esto es lo que me interesa, que ustedes entiendan que esto es el volumen, que es el derrame en hectómetros cúbicos. Y se asume una pérdida inicial de precipitación de 1,8 milímetros, que se van a dar cuenta que es una chaucha. No es nada. No hay problema con eso. Pero bueno, básicamente es lo que, cuando comienza la precipitación, una parte de esa agua se utiliza para retenerse, para mojar el suelo, para mojar la plantita, para quedar encharcado. Son pérdidas, empieza a colmatar recién el suelo, es pérdida, no es infiltración. Entonces, bueno, pide que determinemos el índice de infiltración de la cuenca. Yo acá les voy a dejar esta marcha de cálculo, es bastante sencilla, y la vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando. Entonces, primero vamos a determinar la precipitación media de la cuenca. ¿Qué es la precipitación media de la cuenca? Bueno, miren, ustedes se acuerdan que teníamos esto de acá, estos 8 registradores, donde uno es pluviógrafo.
Es decir, que yo tengo para el pluviómetro 1, que es este el 1, acá tenemos el 2, acá tenemos el 3, acá tenemos el 4, acá tenemos el 5, acá tenemos el 6, acá tenemos el 7 y ahí está el 8. Fíjense la tablita lo que les está mostrando. La tablita les está mostrando de acá, la planilla 1 les está mostrando que y que ustedes lo saben, en realidad, que la precipitación no es uniforme en toda la cuenca. No cae en la zona donde está el registrador 8, lo mismo que cae en la 2. No cae la misma cantidad de agua acá que acá. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es hallar un promedio. Es como está, acá cae en 52 y acá en el, no sé, en el 7, o en el 2, caen 53. ¿Sí? Como no caen lo mismo, lo que hacemos es promediar, es sacar un valor promedio de una lámina. Decimos, bueno, en toda esta cuenca, en toda esta superficie cae una lámina promedio. Uniformizamos y decimos, ya no cae ni 51 allá y 53 acá, 57 allá, no, cae un solo valor. ¿Cuál va a ser? El promedio. Entonces, lo primero es la sumatoria de las precipitaciones dividida en la cantidad de pluviómetros que yo tengo, o de registradores, mejor dicho. Paso 2. Calculo el área efectiva. Miren, nosotros tenemos esa cuenquita donde teníamos los datos que van saliendo de los pluviómetros, y sabemos de que por acá sale un volumen de agua que ya les he dicho yo que lo medimos. Ese volumen de agua que sale acá es el volumen que sale de esa precipitación promedio, porque hemos uniformizado, hemos dicho que en esta cuenca ya no cae variable, sino que cae una sola lámina de agua. Es como si dejáramos caer una sola, un solo valor de precipitación uniforme en toda la cuenca, que será ese PM, precipitación media. Acá cae PM. Pero ¿qué sucede? Si esta cuenca tiene un área A, la precipitación promedio que cae me va a dar un volumen, ¿cierto? En esta área, que es esto que estoy diciendo yo acá. El volumen que sale, independiente del que hemos medido, recuerden que no estamos hablando de pérdidas todavía, estamos diciendo solamente de que cae una cierta cantidad en esta área. Entonces, ese volumen que cae en esta área es PM por el área. Como yo no quiero perder ese concepto del volumen que cae, fíjense que y a mí no me interesan más los otros datos, sino que el que me interesa es el dato del registrador. Yo voy a mantener ese volumen. Ese volumen va a ser igual a este volumen de acá. Y va a estar dado ¿por qué? Por un P8, que es el registrador, multiplicado por un área que va a ser el área efectiva, o un área de tal manera que este volumen se mantenga. Entonces, fíjense lo que me pasaba acá. Yo tengo 8 precipitaciones que van desde 51, 53, 55, 54, 52, que ponele en fines prácticos, a ver, ya lo veo cuando me dio, 52,95. Ponele que te da ese PM de acá, 52.95. ¿Sí? Me da 52.95. Estamos allá, así que no hace falta que milímetros. Entonces, multiplicado por el área, que en este caso el área de la cuenca era 1650 kilómetros cuadrados, perdón, me va a dar un volumen. Es área por altura. Me da un volumen. Ese volumen que va a salir, yo lo quiero mantener. O ese volumen en realidad que va a salir, que entra a la cuenca, lo quiero mantener. Pero yo no quiero seguir trabajando con todos los datos. Yo necesito trabajar con registrador, porque a mí lo que me interesa es saber qué pasa minuto a minuto, o hora a hora, que es lo que yo tengo acá, en el registrador. Este es el P8. El P8. Yo quiero saber qué pasa en la hora 1, en la hora 2, en la hora 3. Quiero independizarme de lo otro. Entonces, ¿qué hago? Tomo un área
de tal manera que se ajuste para que me dé ese volumen. Es decir, mantengo el volumen, qué porquería que son. Mantengo el volumen y busco un área de tal manera que haya una equivalencia, que no se pierda la cantidad de volumen y hago esto. ¿Sí? Reemplazo esa área por una área que va a ser área efectiva, donde a partir de ahora yo voy a seguir trabajando con los datos del pluviógrafo. Entonces, fíjense, cayó un PM en una área A y es un determinado volumen. Ese mismo volumen yo necesito un área de tanto para que se mantenga. Un área a su vez, considerando el valor de 52 del pluviógrafo. Entonces yo ahora hago de cuenta de que cae en 52, pero en un área de otra dimensión, pero que responde al mismo volumen. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, acá se mantiene esta es la igualdad que yo les estoy mostrando. Este es volumen acá. Y esto de acá también es volumen. Y es el mismo volumen. O sea, por eso porque hay un igual. Entonces, el área efectiva por el P del registrador igual al área total o al área de la cuenca por la precipitación media. Entonces, de acá yo despejo un área efectiva. Y esta área efectiva a mí me dio 1680. Un poquito más grande kilómetros cuadrados. $16.80 kilómetros cuadrados. Entonces, esta área es el área efectiva con la que yo voy a continuar. Prosigo, paso 3. El paso 3 es determinar el derrame, pero expresarlo en lámina. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo había venido? Acuérdense que este volumen que está acá, no se vayan a confundir, es el volumen que ingresa a la cuenca. Acuérdense de que yo les había dicho de que habíamos medido acá el derrame, que me había dicho que estaba en hectómetros cúbicos, el volumen que va saliendo. Les dije que los medía con un limnígrafo, que calculaba el área bajo la curva o todo lo que tengo bajo esa curvita, uniendo los puntos extremos, en este caso por una línea. Yo les enseñé que se haga así, bastante sencillo. Y el volumen que tienen acá abajo es el volumen del derrame, es lo que ha salido. Entonces, ese volumen expresado en hectómetros cúbicos nosotros lo queremos pasar o traspasar a altura, a lámina, porque todo lo vamos a regir con lámina. Hablamos de la lámina que precipita, de la lámina que escurre y de la lámina que infiltra. Es lo que nos interesa a nosotros, hablar de lámina de agua. Entonces, ¿cómo hago esto? Sencillo. Yo tengo el derrame, que es un volumen, lo voy a dividir, en el área efectiva y lo voy a multiplicar por el coeficiente de unidades porque estoy pasando de hectómetros cúbicos dividiendo hectómetros cúbicos en kilómetros cuadrados. Bueno, ahí ustedes hagan la conversión y listo, ahí les va a dar. Y el derrame que quede expresado en milímetros. Es decir, hablando mal y pronto, este volumen que yo estoy considerando sería una lámina en milímetros que está saliendo. Un valor de lámina en milímetros. A mí me dio en este caso 48.81 milímetros. Entonces se saca dividiendo 82 hectómetros cúbicos en los 1680. 88 hectómetros cúbicos. No, perdón. 22. Entonces son los 82 hectómetros cúbicos divididos en los 1680 por alfa, que es el coeficiente, para tener en cuenta las unidades. Ojo con las unidades, yo no he puesto unidades porque me demoro mucho escribiendo. Entonces, bueno,
Eh, visto esto, podríamos entonces ahora ya tener todos los datos en lámina y comparar. Y ahora se viene el ejercicio. Vamos a calcular el paso 4, una precipitación residual. ¿Qué es la precipitación residual? Y miren, si yo les dije que había una pérdida, de todo lo que precipita hay algo que queda. Entonces básicamente es restarle el delta. El PR es restarle el valor de precipitación, el delta. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Vamos a tomar cada uno de estos valorcitos de acá, perdón, de acá, y le vamos a restar. Eso porque no lo hice queriendo. Vamos a tomar cada uno de estos valorcitos de acá, a los 6,2 menos 1,8, 15,3 menos 1,8, 28,5 menos 1,8, 40,1 menos 1,8, bueno, y va a ser una precipitación residual lo que me va a quedar. Y luego voy a calcular los delta P. Los delta P se calculan, y ustedes lo saben, es lo parcial, o sea, 15,3 menos 6,2, 28,5 menos 15,3 y así sucesivamente. Entonces, calculamos los delta P y las precipitaciones residuales y hacemos el primer tentativo del índice de infiltración. ¿Alguno se acuerda cuál es por definición el índice de infiltración? Es pi. Yo lo grafico como F para no complicarme la vida. Acá. Por definición, ¿cuál es? Es el P total menos el P efectivo. Lo han visto cuando analicé esto, ¿cierto? Sobre el tiempo efectivo. Yo le dije que se lo mostrara porque es necesario. Para que yo después directamente les hablara de esto. ¿Qué sucede? El tiempo efectivo y el P efectivo o la precipitación excedente, vamos a sacarle lo de efectivo. Recuerden lo que les he dicho. Yo no quiero que les quede el... Entonces es el tiempo de exceso o de escurrimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, ese valor de phi necesitaba de estos datos, del tiempo y de la precipitación. Son muy complicados de determinar. Entonces nosotros lo que no lo tenemos, lo que vamos a hacer va a ser tantearlo. Entonces, ¿qué es lo que escurre? Nosotros más o menos lo hemos estimado. Es el derrame. El total de precipitación también lo conocemos. El total de precipitación, que es este de acá, también lo conocemos. ¿Qué nos queda? El tiempo de exceso, el tiempo durante se produce el escurrimiento. Ese dato, como no lo conocemos, sí lo podemos decir, podemos asumir que es toda la precipitación. Cae agua, comienza a escurrir. Como estamos hablando de una tormenta, la verdad es que es bastante lógico pensar eso. Entonces, básicamente vamos a asumir que la cantidad n de valores, en este caso 6, son esos 6 datos que yo tengo acá, 6 horas, esas 6 horas es lo que tenemos. Entonces vamos a hacer el primer estimativo. Será la precipitación residual total, será 52,8, 52 menos 1,8, y lo vamos a hacer así. El F será 52 menos 1,8 milímetros menos el derrame, que habíamos dicho nosotros que el derrame valía 48,81, todo en milímetros también. Dividido todo esto
en la cantidad de tiempo que tenemos que durar la precipitación. En este caso, 6 horas. Entonces ahí ya tenemos calculado el primer tentativo. ¿Por qué es un tentativo? Porque yo no lo he hecho ni con la precipitación en exceso ni con el tiempo en exceso. Son datos que no los tengo. Entonces lo estoy asumiendo que es así. Entonces ahora nos queda el paso 5, el paso 6, que es la verificación. En la verificación, para verificar si el valor que hemos obtenido, porque es un estimativo, es un tentativo lo que hemos dado, si es el valor que corresponde, lo que tenemos que hacer es ir y calcular, es hacer la sumatoria de los delta P menos F1. O sea, yo calculo la suma, toda la suma de todos los delta P menos los F1 y les resto y lo comparo con el de RAM. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que si yo tengo un delta P, acuérdense del hietograma. Cada delta P que va a ser mi hietograma. Es esto que tenemos acá. Cada bastoncito es un delta P. Este bastoncito de acá salía como 6,2, perdón, 15,3 menos 6,2. El otro sale de 28 menos 15 y así sucesivamente, ¿sí? Cada uno de estos bastoncitos es un delta P. Yo lo que he hecho es determinar un índice de infiltración que dijimos que era un valor promedio. Nuevamente, se les digo, un valor promedio. Entonces, un valor que tendrá acá. Esto que está acá abajo, este valor de acá promedio, es phi, el que yo he hecho de tentativo. Esta es la precipitación y esto es tiempo. Este es el phi. Entonces, ¿cuál es el phi? Esto es el phi. Entonces, si yo a todos la suma de los delta P le estoy restando el valor del phi, a cada delta P le voy restando el valor del phi, me está quedando lo que está arriba en blanco, esto que está acá, que estoy haciendo los puntitos. La suma de todo eso debería ser en teoría el derrame que yo he medido a la salida de mi cuenca. ¿Sí? Este valor de acá. Si no lo es, recalculo el valor de F. ¿Cómo se recalcula? Muy sencillo. Se calcula un delta F1 con esta expresión, no es más que una aproximación, se lo suma F1 a más o menos el delta F1 según si se requiere que este valor de phi vaya hacia arriba o hacia abajo y se vuelve a calcular, se vuelve a comparar. ¿Sí? Entonces, bueno, veámoslo numéricamente. Hagamos este ensayo numéricamente. Entonces tenemos, dijimos, la cuenca tiene un área de 1.650 kilómetros cuadrados, el derrame es de 82 hectómetros cúbicos, el delta es de 1,8 milímetros y la precipitación residual, en este caso, ¿qué es? Yo ya lo había anotado acá, es 52 menos 1,8 es 50,2. Entonces, bueno, acá están los 8 pluviómetros y acá están los datos del pluviógrafo, de un solo pluviógrafo, que es uno, solo pluviógrafo, que es registrador. Entonces, calculábamos primero la PM, que es la precipitación media, como el promedio de todos estos. De acá sale PM. Calculo luego el área efectiva. Lo habíamos visto cómo lo calculábamos y el área efectiva era el cociente entre el cociente de la precipitación media respecto a la precipitación registradora dividido en multiplicado por el área total, por los 1.650. Es esto que está acá. Eso. Cociente entre PM y PR multiplicado por el área. Luego calculo el derrame, paso 3. El derrame era los 82 hectómetros cúbicos dividido en los 1.680 kilómetros cuadrados, 1.680,14 kilómetros cuadrados, considerando las unidades. Y he llevado ese volumen a una lámina, un volumen representado por una lámina. Entonces, bueno, comienzo los cálculos. Calculo la precipitación residual. Fíjense, 6,2 menos 1,8, 4,4. El tiempo cero no hay nada, por supuesto. T0, tiempo cero. Tiempo cero, P0. Tiempo 1. 6,2 menos 1,8. Ahí lo tenemos.
15,3 menos 1,8, 13,5. 28,5 a la hora 3 menos 1,8, 26,7 y así sucesivamente hacia abajo. Calculo los delta P. Entre estos dos, calculo este. 4,4 menos 0, 4,4. Entre estos dos, calculo este. 13,5 menos 4,4, 9,1. Entre estos dos, calculo este. 26,7 menos 13,5, 13,2. Esos son los delta P que he ido calculando. Estos son los bastoncitos. Esto que yo tengo acá, estos datos de acá, en realidad de acá son. Estos datos de acá, es estos datos del pluviógrafo que yo tengo graficado acá. Y si ustedes se fijan, acá está la gráfica del pluviógrafo. Y si yo lo único que le he hecho ha sido restar 1,8, lo único que he hecho ha sido sacarle esto. Le he restado 1,8. Le voy a borrar eso. Entonces, reconfirmo. 1,8. Entonces, de eso que me quedó arriba del 1,8, que es esto que está acá arriba, esto de acá, de eso que está ahí arriba, calculo los delta P. Entonces, es esto menos esto. 28,5 menos 15,3 y así es, y voy construyendo estos bastoncitos de acá. Entonces, bueno, ya tenemos eso. Calculábamos el primer tentativo. Recuerden, el primer tentativo, F1, para mí, en mi caso, es 50,2 menos los 48,81 que calculábamos del derrame acá, dividido, en este caso, perdón, en 6. Son 6 valores que tenemos acá. Este lo está marcando, desde 1 hasta 6. Entonces ahora ya sí, lo que tenemos que hacer es verificar este valor. A mí este valor, me dio 0,23. Y verificamos. Sumo todo esto, delta P menos F1. Delta P, cada bastoncito de este, menos el F1, que es lo que yo he marcado acá en verde, es lo que está por debajo de la línea verde. Delta P menos F1 y sumo todos los pedazos de bastones que a mí me van a quedar acá. Eso rayado que me está quedando es lo que me va a quedar del delta, de cada delta P menos F1. Y así sucesivamente para allá abajo. Todos los delta P menos F1. Y los sumo. Entonces, si yo sumo esto, sumo esto, sumo esto, sumo este, sumo este, y sumo este, me debería dar el derrame, me debería dar lo que yo he medido a la salida de mi cuenca, el derrame total. Entonces, de esta manera, ustedes van a realizar el ejercicio. Si esto, cuando hacen la sumatoria, no les da 48,81, sino que les da 48 nada más, o 49,1, y recalculamos otra vez esto. Volvemos a calcular un F2. Y si no cierra, calculamos un F3. No tengan miedo porque converge rápidamente a la solución. O sea, converge al segundo intento, ya les va a converger, si no les converge en el primero, ¿no? Así que no se hagan problema. Capaz que tengan que hacer 2 iteraciones nada más, pero no es más que eso. 2 estimaciones, perdón. Entonces, bueno, visto esto, para calcular el F2, utilizamos esta expresión que yo les había mostrado acá, calcular un residual, delta P menos F1 menos D sobre N, es decir, delta P, que son los 52, menos F1, menos el derrame,
la sumatoria total dividido en n, o sea, lo que te queda para llegar, y se lo sumamos o restamos. Por eso digo que es muy convergente. Así que bueno. Ahí con eso ya quedaría completado y habríamos determinado el valor de F1 siempre que hayamos en cuenta, siempre que se mantenga la igualdad. Profe, Diga. vea que si, por ejemplo, diera mayor al 48,81, se lo tenemos que restar. Se lo tenés que restar para llevarlo. Ah, bien. Fíjate en la gráfica. Ajá. Pero sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó todo muy claro? Bueno, chicos, ¿viste? Considerando entonces que no hay duda, damos por concluida la clase. Vamos a poner pausa para que terminemos de grabar y ahí les saco. ¿Viste? Considerando que no hay dudas, bueno, quedamos para la semana que viene, el parcial. El martes, algún generoso, o sea, me manda un aviso, generosa, me manda un aviso recordándome de la consulta, si la van a querer, sobre todo. Lo hacemos por acá, entramos acá al botón y ahí vemos las dudas. Y bueno, cualquier cosa estoy a disposición para las consultas. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Bye, bye. Chao. Chao.